Para acceder al artículo con imágenes, siga en enlace adjunto en la descripción del audio. El mal endémico del ignorante voluntario español. La ignorancia voluntaria es en ocasiones un muro verdaderamente infranqueable. No la confundamos con esa otra ignorancia obligada por las circunstancias. Hay quien no puede informarse, hay quien no ha podido formarse, y en esos casos el ignorante no es culpable de no saber o de opinar con escaso criterio. Pero el ignorante voluntario, el que prefiere mantenerse en su ignorancia por comodidad, por falta de compromiso, o simplemente porque es consciente de que sí sabe, su indiferencia le convertirá en cómplice, es el ignorante que acaba por asemejarse a un Moai de la isla de Pascua. Hierático en su soberbia, ridículo en su falta de conocimiento y lleno de prejuicios hasta la sobrecarga. Y España está llena de ellos. En las calles, en los medios, en la política y en las redes sociales. Es como una epidemia de palurdismo, no confundir con paludismo, que se extiende por amplios sectores de la población, convirtiendo a un sinfín de individuos en verdaderos palurdos, que es como en esa patología se define a los ignorantes voluntarios. Hace ya un buen puñado de años decidí llamar a este modesto blog El Republicano Digital, siendo consciente que tratar de significarme como republicano en una monarquía parlamentaria posterior a una dictadura y a una república frente populista iba a proporcionarme no pocos momentos similares a los que ya había vivido antes de la era de Internet. Momentos, tanto aquellos como estos, en los que acababa hastiado de explicar a un incesante conteo de ignorantes que ser republicano no significaba necesariamente ser de izquierdas, ni me obligaba a andar por las calles ondeando una bandera tricolor, vestido de alternativo Ocupa y quemando fotos del rey Juan Carlos. Reconozco que en España la cultura política es tan escasa como la lucidez de criterio en el gabinete municipal de Ada Colau. Más aún, creo que en un país tan sectariamente politizado como el nuestro, donde cada plan educativo no ha hecho más que agravar los errores del anterior, enseñar historia y conceptos políticos a los niños no sería otra cosa que dejarlos en manos de un adoctrinamiento que solo tendría su paralelo en el que impone la ideología de género. Pero esto no excusa a nadie que, siendo ya mayorcito, opine sobre tal o cual ideario político sin haber tomado un solo libro para informarse previamente. Por eso todavía sigue siendo muy común encontrarme con alguien que me dice, con todo convencimiento, que la República es un sistema fracasado que ha causado mucha miseria, como pasó en la Unión Soviética, en Corea del Norte o en tantas naciones africanas que viven en perpetuas matanzas y guerras civiles. Pero cuando les cito que hay repúblicas prósperas y punteras como Estados Unidos, Alemania y Francia, la conversación acaba, porque ese alguien ya no tiene argumentos para seguir debatiendo. Durante los últimos meses he guardado algunos ejemplos de la brutal ignorancia voluntaria que uno puede encontrar por las redes sociales, solo equiparable a la maldad y al sectarismo que también anida en ellas. Es la ignorancia voluntaria del necio que lee un titular, no entra a leer la noticia, pero opina como si la hubiera estudiado a conciencia. Y fuera de la ofensa que el ignorante voluntario pueda llegar a causar, que en la mayoría de las ocasiones es lo que pretende con su comportamiento asnoide de enfermo de palurdismo, este no se da cuenta que, para cualquier otro lector informado y coherente, tal actitud le deja por estúpido de un modo incontestable. A estas alturas hay quien, como yo, ya no se molesta en dar explicaciones en la mayoría de las ocasiones en las que el ignorante voluntario rebuzna su opinión a los cuatro vientos del ciberespacio. Pero no duden ustedes de que hay intereses que saben perfectamente que el ignorante voluntario es presa fácil de intoxicadores y desaprensivos, como estamos viendo desde hace años con la proliferación desbocada de fake news que alcanzan más notoriedad y crédito que muchas noticias contrastadas y verídicas. Como editor y administrador de un blog, sé muy bien de lo que hablo. Un simple ejemplo. Si yo comparto un artículo en un grupo de Facebook y 2 días después compruebo que ese artículo tiene 200 reacciones, pero desde ese grupo solo han entrado a leer el artículo 50 visitas, solo podré llegar a una conclusión: hay otras 150 que seguían por el titular para opinar. Esto en sí, no es tan grave. Una gran mayoría de gente en la sociedad tiene comportamiento gregario y prefiere que le cuenten, o que no le cuenten, antes que perder unos minutos en informarse de lo que luego van a opinar. Es el palurdismo nuevamente. Si seguimos hablando en números redondos, ahí tenemos 150 ignorantes voluntarios alcanzados por la epidemia, frente a 50 que al menos han entrado en la noticia. 150 personas que opinaran sobre el artículo sin haber leído más que el titular compartido en un grupo de Facebook. Si nos guiamos por el mismo promedio de visitas desde todos los grupos de Facebook y publicaciones exteriores donde comparto mis artículos,
y recibo 2000 visitas en un artículo concreto en 24 horas, veremos que la cantidad de ignorantes voluntarios es de 1500 individuos. Las cifras son solo aproximadas, pero no deja de ser preocupante que de 2000 personas, 1500 estén gravemente enfermas de un paludismo voluntario, cuyo mayor problema no es que lean poco o no lean nada. El mayor problema es que por lo general las opiniones de estos infectados no pasan de ser un incesante goteo de inexactitudes, estupideces, y comentarios soeces proferidos por una masa que se goza en su ignorancia y se jacta de su embrutecimiento. Son el campo de cultivo perfecto para sembrar campañas de publicidad, consignas políticas, maniobras de pánico y movimientos de distracción. Veamos un ejemplo gráfico. El 26 de junio publiqué un artículo en el que compartía un titular de Alerta Digital que daba paso a un artículo de mi amiga en la red y colaboradora de este blog, Carmen López Guzmán. Inmediatamente lo compartí en grupos de Facebook y medios habituales. Hablando solamente de uno de esos grupos, las siguientes reacciones no se hicieron esperar. Como habrán podido comprobar, la calidad y el nivel de los comentarios es para pensar seriamente en lo antedicho. Por cierto, la incidencia en el artículo de Carmen López no llegó ni al 5% de la totalidad de comentarios insultantes que recibió en ese grupo de Facebook, bastante partidario de Vox. La calidad humana de semejantes miembros del grupo me hizo pensar si no me encontraba ante un grupo de perturbados o de nazis. Y ya advertí en algunas ocasiones que Vox tiene un serio problema si confía su militancia a personas así. No leyeron el artículo. Con el titular les bastó para escribir tales cosas. Un último ejemplo, que enlaza con lo que he comentado al principio hoy. El 14 de diciembre de 2018 publiqué un artículo en el que argumentaba que hay cambios tan necesarios en nuestra Constitución que si no los efectuamos pronto España acabará en desastre. Para ilustrar más el asunto, incluí un editorial del programa La Voz de César Vidal. Imagen. Como suele sucederme a menudo, el común de ignorantes voluntarios no pasó del titular, se fijó casi exclusivamente en la palabra republicano del enlace a la noticia, y se dedicó a proferir tales estupideces que uno acaba por reírse, consciente de que al ignorante voluntario aquejado de paludismo es prácticamente inútil tratar de desasnarlo. De hecho, a un par de estos ignorantes les contesté preguntando si realmente habían leído el artículo antes de decir tales cosas. Medio año después sigo esperando alguna respuesta. ¿Creen que es descorazonador? Pues si aún les quedan ganas de ver unos cuantos ejemplos más de ignorantes voluntarios afectados del paludismo más atroz busquen, yo no los voy a enlazar aquí, grupos de Facebook simpatizantes de Podemos, de IU, de feministas, de tarados proetarras de las Vascongadas y de enajenados indepes catalanes y vean de qué manera están insultando al hoy fallecido gran actor y entrañable persona Arturo Fernández, de quien seguramente no han visto ni una película, ni una serie, ni una obra de teatro. Y seguramente ni una entrevista completa. El elegante chatín Arturo Fernández nos ha dejado hoy un poco más huérfanos de gente interesante. Mantengámonos en guardia para no resultar contagiados por la creciente epidemia de paludismo. La felicidad que los ignorantes voluntarios creen sentir no es más que cómoda mediocridad. Y esa felicidad no merece la pena.